cambiaba el paso siempre. Buenos días, Albert Rivera, presidente de Ciudadanos. Buenos días. Bueno, pues me sumo a ese homenaje que estáis haciendo aquí. Yo tuve la suerte, lo comentaba antes de entrar, de conocer a Pepe Neto en un viaje con los periodistas, Asociación de Periodistas Europeos, con Miguel Ángel Aguilar, con otros muchos. Bueno. Y sí, imagínate, yo era un pipiolo, aunque soy también muy joven como Carlos Alsina, pero estaba en el Parán de Cataluña todavía, me invitaron a una convención de esas que hacían en Latinoamérica, en El Salvador, para hablar de jóvenes y de Iberoamérica. Y me lo pasé muy bien, aprendí mucho de ellos. Y sobre todo, yo creo que el mejor homenaje a Pepe Neto es reírse y quitarle hierro, no darnos tanta importancia. Creo que era un hombre que tenía sentido del humor, y como buen hombre con sentido del humor era un hombre inteligente. Así que bueno, me sumo a ese homenaje, de verdad. Y bueno, tuve el honor de conocerle desde otra faceta, desde muy jovencito. Y es una gran pérdida, pero creo que seguramente le gustaría que hiciéramos o hicierais lo que estáis haciendo hoy aquí, que es reírnos y recordar sus mejores momentos. Cualquier cosa menos necrológica, por Dios. Sí, exacto. Al final me contó él, pero yo no sé si era verdad. Una vez que yo le dije que cambiaba mucho de indumentaria, que tenía como mucha variedad, como José Miguel Rodríguez Silva, muy meridional, que tenía mucho armario para vestirse. Y entonces él me dijo que el motivo, yo creo que sería mentira, me dijo, no, el motivo es porque a mí una vez me pagaron la indemnización de un despido con cheques de compra de estos de unos grandes almacenes cuyo nombre no voy a decir, que son el Corte Inglés. Y entonces yo tengo que la indemnización la tengo que invertir toda en comprarme cosas en el Corte Inglés, porque es como le habían pagado. Y entonces él iba mucho a la sesión de ropa. Corbatas, sí. Póngame 7 corbatas, 8 trajes, ya vendré mañana por otros 8. Porque es en lo que puedo gastarme este dinero solo aquí. Bueno, vamos a hablar del desbloqueo entonces. Estamos en esta situación política un poco paradójica en la que ustedes, Rivera, y también Casado, y también Sánchez, y también Iglesias, todos se presentan a estas elecciones como la garantía de que habrá un desbloqueo de la situación política en España, cuando a la vez son ustedes mismos los responsables de que hayamos llegado a esta situación de bloqueo que ha obligado a repetir las elecciones. Es un poco paradójico, ¿no? Sí, puede parecer paradójico, y de hecho lo es. Lo que pasa es que, evidentemente, hay gente, y algunos, que han querido que lleguemos a estas elecciones, y otros que intentamos incluso proponer una solución de Estado. Yo mismo lo hice con Sánchez, me reuní con Casado, recordarán después del fracaso de Sánchez e Iglesias en sus negociaciones, porque había una posibilidad, había una puerta abierta. No era la mejor puerta, porque no era un gobierno de coalición, pero era la única puerta posible, que es que gobernara Sánchez y que estuviéramos el PP y Ciudadanos, pero con condiciones, lógicamente. Yo lo que no acabo de entender es el déjà vu que escuchaba ayer, creo que era en Antena 3, donde Sánchez dice exactamente lo mismo, sin moverse un ápice. Es decir, hay que entregarse. Y yo creo que si yo quiero ser presidente de gobierno, tengo que entender que tendré que negociar con la oposición, o tendré que negociar con otros partidos, con reformas, condiciones. Yo he propuesto 10 grandes reformas de Estado que creo que son prioritarias. Podemos incorporar otras, quitar otras, pero creo que hay que hablar de contenidos y de reformas, no tanto de sillones ni de ministerios, ¿no? Pero yo escuché anoche algo que me sorprendió, que además coincidía con Iceta y el PSC desmarcándose de los constitucionalistas en Cataluña, ¿no? Entonces me preocupa que todos tenemos que pensar qué cosas hay que rectificar o cómo salir adelante, pero el que ahora es presidente en funciones, anoche, por lo menos anoche, yo espero que rectifique en un futuro, pero nos dijo exactamente lo mismo que antes, que es que la oposición, si somos oposición, se tiene que entregar y que sus socios no pueden negociar con él. Yo creo que la política no la vamos a sacar adelante así. Pongo un ejemplo, las pensiones. Ayer habló Sánchez de las pensiones. Yo puedo prometer aquí que las pensiones van a subir hasta 1.500 o 2.000 euros cada una, pero sería, primero, mentira, y segundo, una irresponsabilidad. Nadie va a modificar las pensiones por decreto, porque son los pactos de Toledo las que modifican las pensiones. Se necesita mayoría reforzada y es un ejemplo de pacto de Estado. Se hizo bien en los años 90 porque se sacó del mapa político, como el pacto antiterrorista, por cierto. La pregunta es, ¿podemos hacer las grandes reformas de país sin grandes pactos de Estado entre gobierno y oposición? Yo creo que no. ¿Podemos sacar del bloqueo al país sin que la oposición, sea cual sea, el PSOE con Ciudadanos y el PP en el gobierno, o el PSOE gobernando y Ciudadanos y el PP en la oposición? Tampoco. Entonces yo creo que tenemos que ir a una campaña muy realista, aprendiendo de los errores e intentando mirar al futuro y no al pasado, porque si miramos al pasado... ¿Cuáles han sido sus errores y cuáles son sus rectificaciones? Dice, todos tenemos que aprender, que es en lo que tenemos que rectificar. ¿Usted ha rectificado la línea estratégica de su partido en estos últimos días o no? Más que la de mi partido, la situación del país. Es que yo no me he encontrado en la calle nadie que me diga, oye, Rivera, vamos a por las terceras elecciones.
Yo creo que hay un hartazgo generalizado, con razón y sentido común, que el país tenía la oportunidad de salir de ese bloqueo. Yo repito, y además lo contaron aquí en esta casa, o sea, los oyentes saben de lo que hablo. Yo le ofrecí a Sánchez, le llamé, le pedí una reunión para intentar desbloquear esto en la última semana, justo antes de que acabara el plazo y justo después del fracaso con Iglesias en su negociación con sus socios, ¿no? No lo conseguimos. Sánchez me dijo que no, que íbamos a elecciones. Digo, bueno, pues vamos a elecciones. Pero ahora, mirando al futuro, yo creo que esta campaña va más de lo que pase a partir del 11 de noviembre que de la propia campaña. Porque la gente está cansada y con razón. Porque los programas ya los conocen. Porque los candidatos somos los mismos. Es decir, esta campaña en realidad creo que tiene que hablar del 11 de noviembre, no del 10 de noviembre. Es decir, pero entonces tenga los escaños que tenga cada uno, cómo ponemos el país en marcha y, sobre todo, qué rumbo tiene el país. ¿Vamos a seguir permitiendo que Torra y los separatistas nos marquen la agenda? ¿Vamos a llegar a un gran acuerdo nacional entre constitucionalistas? ¿Vamos a poner una hoja de ruta reformista al frente? Yo, sinceramente, si mi error es no plantear todas esas reformas abiertamente como un acuerdo, yo lo asumo. Pero lo que no podemos, por lo menos creo, es decir que los que han bloqueado el país... A mí me dijo Sánchez, no, yo estas condiciones que tú me dices, yo no las voy a cumplir, yo no las voy a llevar a cabo. Yo le pedí, creo que es importante, y además esta semana que seguramente vendrá una sentencia del Procés, yo le dije a Sánchez en septiembre, cuando acabe la sentencia del Procés, si es condenatoria, los constitucionalistas vamos a tener que estar juntos. Y le pedí a Sánchez una reunión para hablar de Cataluña y no me la dio. Soy el representante del primer partido de Cataluña y no nos quiso ni siquiera escuchar. Me preocupa que Sánchez y el PSOE sigan en el error. Yo creo que pueden rectificar, que están a tiempo. Sé que hay muchos socialistas y votantes del PSOE que estarían más cómodos en un gran acuerdo nacional con Ciudadanos y el PP que en un acuerdo con los separatistas y con Podemos. Entonces, le tendemos la mano, ponemos reformas encima de la mesa, le pido una reunión, le llamo. ¿Qué más podemos hacer para convencerle de que el aliado no es Torra y que el aliado es Ciudadanos o el PP? Pero todo eso que usted me describe, que efectivamente es de los últimos días, ya antes de que venciera el plazo para la investidura, viene después de unos meses. Las elecciones fueron en abril. Sánchez, sí. De fracaso de Sánchez y de no querer usted ni siquiera ir a ver a Sánchez para poder hablar de la investidura en el Palacio de la Moncloa. Eso no es cierto. Usted fue a la primera reunión, fue la del mes de mayo, ¿no? Uh-huh. Y luego ya la última vez dijo usted, yo, si es para hablar de la investidura, es que ni me planto en la Moncloa. Porque... Bueno, vamos a recordarlo porque Sánchez va diciendo cosas que no son ciertas. Yo me reuní con él en mayo. Uh-huh. Y le propuse 4 grandes pactos de Estado. Uno, la educación. Fíjense en la misma línea de lo que propuse este sábado. Uno, el Pacto Nacional por la Educación. Otro, un pacto para ir juntos en Cataluña. Otro, un pacto para regular la inmigración, que era uno de los asuntos que este verano ha preocupado a muchísima gente. Y finalmente, un acuerdo para luchar contra la despoblación, que es uno de los males de este país. Se lo propuse en mayo. En junio me volvió a llamar. Me volví a reunir con él en el Congreso por segunda vez. Y le dije que cuando quería poner fecha a eso. Presentamos el Pacto Nacional contra la Despoblación en el Congreso. Pero él me dijo, y creo que todos los españoles lo saben, que estaba negociando con su socio preferente. Su socio preferente es Podemos. Tanto que nos contaron en la tribuna hasta cómo se peleaban por los ministerios. Pero me está diciendo que usted en el mes de mayo estaba abierto a apoyar la investidura de Pedro Sánchez. Yo le estoy diciendo que en el mes de mayo yo le estaba proponiendo a Sánchez pactos de Estado desde la oposición. Pero para hacer posible la investidura de Pedro No, porque estaba negociando con Iglesias. Yo creo que no estoy descubriendo nada nuevo. O sea, los socios de Sánchez ya sabemos quiénes son. Sánchez dijo que compartía todo el programa electoral con Podemos en la intervención parlamentaria. Entonces ahora la diferencia, por aclarar, sí. La diferencia respecto de la campaña de abril, en la que usted en los mítines garantizaba, decía, bajo ninguna circunstancia facilitaré un gobierno de Pedro Sánchez, porque el mandato es evacuar a Pedro Sánchez. La diferencia con la campaña que viene ahora es que usted ya eso lo deja atrás, eso ya es agua pasada, y usted ahora ya está abierto a facilitar, si la aritmética así lo permite, o dependiendo de cuáles sean los resultados, un gobierno de Pedro Sánchez. Yo lo que estoy abierto es a ganar a Pedro Sánchez, y si no gano y estoy en la oposición, a que este país haga las grandes reformas que tiene. Y si eso necesita un acuerdo con el PSOE y con el Partido Popular, lo haré. Yo no voy a perder ni un minuto en intentar bloquear las reformas que llevo defendiendo una década. Pacto por la educación, pacto contra la despoblación, autónomos y empresas, natalidad, familias, los grandes asuntos de Estado pendientes. Yo lo que planteo es aprovechemos la crisis, porque es una crisis, vamos a hablar claro, un país bloqueado con 2 elecciones es una crisis, como oportunidad. Hay una oportunidad de que los constitucionalistas, aunque sea porque hay dobles elecciones, aunque sea por el bloqueo, podemos sentarnos a buscar el nexo común. Podemos hablar de educación, podemos hablar de pensiones, podemos hablar de natalidad, podemos hablar de despoblación.
es que igual hay que buscar lo que nos une en vez de lo que nos separa. Y yo creo que esta crisis, que es una crisis después de un fracaso, de un candidato que no ha sabido buscar acuerdos, de un candidato que no supo llevar un acuerdo con sus socios, de un candidato que no quiso ni siquiera negociar la abstención con Ciudadanos o con el Partido Popular, ahora llegados a este punto, hay dos opciones: mirar atrás y estar todo el día reprochándonos lo que pasó en abril, en mayo, en junio, o mirar hacia adelante. ¿Qué podemos hacer para que los españoles sean los protagonistas de esta campaña y sus reformas, las que ellos esperan, sean la hoja de ruta, la agenda política de la siguiente legislatura? Yo sé que esto que planteo, entiendo que a los que no quieren reformar nada les moleste que alguien plantee reformas. A los que quieren romper España y separarnos no les guste que nos hagamos fuertes los constitucionalistas. Pero creo que hay muchos españoles deseando que aparquemos diferencias para buscar lo que nos une encima de la mesa. Ya lo sé, que además estoy acostumbrado a que cuando propones algo que no es en el eje izquierda-derecha o que no es en los ejes tradicionales de la política, pero quizá en este momento también es el momento de pensar soluciones excepcionales ante una crisis excepcional, ¿no? Pues que el eje izquierda-derecha en la última campaña lo alimentó usted mismo, cuando dijo mi único pacto es con el Partido Popular. No, yo dije entre constitucionalistas. El problema es que Sánchez... Vaya, no creo que recordemos... Yo solo pienso en una cosa. Se ha pasado meses convenciéndonos de que Pedro Sánchez es un peligro público y para España. Es que yo no voy a decir... O sea, yo podía estar aquí 3 horas o 4, o como Pepe Neto desmontando toda la agenda del programa, de lo que yo pienso que ha hecho mal Pedro Sánchez, de lo que no me gusta, de lo que no comparto. Yo podría estar aquí, vaya, no creo que los oyentes crean que yo soy un fan de Pedro Sánchez, pero mi pregunta es, ¿le damos más importancia a Sánchez o ahora, en este momento, si hay otro bloque político, le damos más importancia a las reformas, a la agenda, al calendario y a España? Y yo propongo que gane Ciudadanos, gane el PSOE, gane el PP, nos comprometamos previamente. Yo he escuchado a algunos líderes políticos decir... Perdóneme, Albert, es que es usted quien le ha dado más importancia a Sánchez que a las reformas. No, porque Sánchez estaba pactando con Torra. Entenderá usted que Torra tampoco es mi amigo. Mire, es que Torra está aplaudiendo a los que llevan explosivos. Yo le quiero decir que Sánchez, estos últimos meses, ha elegido socios. Mire, ayer, en la moción de censura, que supongo que hablaremos de ello... Pero no ha elegido socios para la investidura, porque no ha habido investidura. Bueno, claro que ha elegido. Esquerra Republicana iba a permitir la investidura, el PNV iba a permitir la investidura, Otegi dijo que mejor que gobernara Pedro Sánchez... Que no ha habido investidura. No ha habido investidura porque se ha peleado con Podemos, no porque los nacionalistas no le hayan apoyado. ¿Se equivocó usted al dar por hecho que existía un acuerdo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para gobernar España en el mes de mayo? Me equivoqué de un ministerio, justamente. El Ministerio de Trabajo, que es el que nos dijo Pablo Iglesias que les separaba. Luego no había acuerdo. No les separaba el programa, no les separaba la voluntad de gobierno, no les separaba querer hacer un gobierno de izquierdas, solo les separó el Ministerio de Trabajo. Pero déjeme que le cuente una cosa. Hoy es el 8 de octubre. 8 de octubre. Hoy se cumplen 2 años de la gran manifestación constitucionalista. ¿Dónde estaba Pedro Sánchez y dónde estaba Iceta el 8 de octubre? Pues no sé dónde estaban, pero no estaban en la manifestación constitucionalista después de que saliera el rey. Otros sí que estábamos. ¿Dónde estaban en Navarra cuando podíamos negociar un acuerdo entre Navarra Suma, es decir, Ciudadanos, UPN y también el Partido Socialista? Estaban negociando con Otegi. ¿Dónde estaban ayer en la moción de censura? Otra vez equivocándose, en vez de estar con Ciudadanos y el Partido Popular. Yo me pregunto, ¿cuántas ocasiones más va a perder el Partido Socialista de rectificar y volver al lado de los constitucionalistas? Fíjese, le estoy diciendo al lado de los constitucionalistas. No digo que se hagan de Ciudadanos, no digo que compren todo el programa en mi partido, ni yo el suyo. Digo al lado para los temas importantes. Yo creo que hoy, España, en el momento que vive, necesitamos que el PSOE vuelva a ese cauce. Y sé que hay muchos socialistas y votantes del PSOE que les gustaría ver al PSOE al lado de Ciudadanos o al lado del Partido Popular en estos temas de Estado. Pero no les vemos. Yo no voy a dejar de insistir en toda la campaña, primero, de hablar de esas reformas y segundo, de plantear un gran acuerdo nacional. Creo que es la única solución ante un momento excepcional. No digo que sea fácil. Los grandes acuerdos de este país nunca han sido fáciles. Pero creo que lo necesitamos, sinceramente, porque no se me ocurre otra manera. Nadie va a tener mayoría absoluta. Sánchez no parece abierto tampoco a negociar, ni nosotros desde luego vamos a negociar ministerios con él. Por tanto, yo no quiero estar en un gobierno con Sánchez, yo quiero estar en el gobierno si soy presidente de gobierno, pero si no, si los españoles me envían a la oposición, lo que yo me comprometo es a desbloquear a cambio de unas reformas que creo que son prioritarias para todos. ¿Es usted gobierno de coalición solo con el Partido Popular? Sí, nosotros gobernamos en 4 comunidades autónomas, como usted sabrá, en Madrid, en Andalucía, en Castilla y León, en Murcia. Esos gobiernos están funcionando, están sacando adelante reformas, y es verdad que hay en materia económica, en materia constitucionalista, en otras materias, ya un programa consolidado de trabajo. Así que nosotros, si gobernamos con el Partido Popular y el PSOE nos apoya, negociaremos esas reformas, pero que, repito, lo que no he escuchado todavía ningún candidato. Pero si no gobierno,
pero si los españoles no me ponen de presidente de gobierno, en la oposición también seré útil a España. Yo no puedo ser útil solo si me dan la silla y el Falcon. Yo no quiero el Falcon ni la silla, yo lo que quiero es cambiar este país. Creo que se hace mejor desde un gobierno, si gobiernas y lideras ese gobierno, pero si no, mi compromiso aquí es no bloquear el país y negociar las reformas que España necesita. ¿Sabe qué pasa? Que usted estuvo aquí hace un mes y una semana, o sea, primeros del mes de septiembre, cuando todavía no habíamos llegado al final del plazo para que hubiera una investidura, y en la conversación que tuvimos aquí con usted, los que estábamos aquel día, se planteó, le preguntamos directamente por qué no abre usted camino a un desbloqueo de la investidura poniéndole condiciones a Pedro Sánchez. Y recuerdo que usted se lamentaba en la entrevista, decía, aquí es que si cambias de criterio te critican y si no cambias también. Yo lo que he prometido a mis votantes es que haré todo lo posible para echar a Sánchez del Palacio de la Moncloa. Y por tanto en ningún caso voy a facilitar, porque es el compromiso que yo tengo con mis votantes. Entiendo que usted ahora está cambiando ese compromiso por otro. Ahora no, lo hice justo para evitar que hubiera elecciones. A pesar de todos los argumentos que nos dio en aquella entrevista para no hacerlo. Claro, es que tenemos dos opciones, o que España se bloquee o que España se ponga en marcha. Yo sigo pensando que hay que hacer un pacto por la educación. Yo sigo pensando que hay que bajar los impuestos. Yo sigo pensando que la natalidad es una prioridad. Esos son mis valores, mis reformas y por lo que estoy en política. La pregunta es, ante la aritmética que tenemos, ante un bloqueo político, yo no me metí en política para bloquear o desbloquear, me metí en política para cambiar la educación, para que España no esté despoblada, para que haya natalidad, para bajar los impuestos, para que las familias tengan futuro. Si para eso, después de dobles elecciones, tenemos que ir a terceras, a cuartas y a quintas, yo prefiero escoger las reformas, el camino de las reformas. Y lo único que planteo a los demás partidos es si están dispuestos a llegar a un gran acuerdo nacional. Lo han hecho otros en la historia de España. Así se hizo la Constitución, así se hizo los pactos de Toledo, así se hizo el pacto antiterrorista, así se hizo en los pactos de la Moncloa. Mi pregunta es, ¿hoy vamos a ser un problema, los políticos y la política, como lo somos, porque hoy lo somos? ¿O a partir del 11 de noviembre vamos a ser parte de una solución para hablar de los problemas de los españoles? Yo creo que es mejor lo segundo, creo que es mejor ponerse en marcha. Así que yo sigo pensando, repito, no voy a reiterar aquí, creo que no es el momento, y mucho menos si queremos construir futuro, no voy a reiterar todo lo que no me gusta de lo que ha hecho Sánchez, ni siquiera le voy a reprochar lo que ha hecho en el pasado, pero sí le pido un cambio, le pido una rectificación, le pido que vuelva al lado de los constitucionalistas. Ayer tuvo una magnífica oportunidad y Zeta ayer llamó totalitarios a los constitucionalistas, cosa que no le ha dicho en su vida a Torra. ¿De verdad el que aplaude la violencia, Torra, es un demócrata y los de Ciudadanos o los del Partido Popular y sus votantes son totalitarios? Esto lo dijo ayer Miquel Iceta. Es muy grave que el Partido Socialista se equivoque de adversarios en un momento tan delicado. Mire, unos días tendremos una sentencia. No apoyar una moción de censura no significa que uno haya abandonado el constitucionalismo. Me perdone. Significa que no quieren hacer presidenta de la Generalitat de Cataluña a Lorena Roldán. Pues mire, era muy fácil. Cuando se sentó con Lorena Roldán hubieran dicho, oiga, mire, hacemos esto y convocamos elecciones, o hacemos esto para convocar elecciones. No nos dijeron eso, nos dijeron que no querían apoyar esa moción contra Torra. Yo no creo que Miquel Iceta nos vaya a sorprender a estas alturas ni el Partido Socialista de Cataluña. Pero el problema es que el Partido Socialista, en las ocasiones que hemos visto en los últimos meses, siempre, Navarra, Cataluña, en las votaciones del Congreso, votamos en el Congreso, por ejemplo, para que se respetara la sentencia del Procés. Ahora viene una sentencia que yo creo que hay que respetarla, salga lo que salga. Y si es condenatoria, no tiene que haber ni indultos ni privilegios para los señores que han dado un golpe. Bueno, pues el Partido Socialista se alineó con Esquerra Republicana para votar en contra de eso. Es decir, ¿cuántas veces se van a equivocar y cuánto van a tardar en rectificar? Yo vaticino que si a Sánchez le sale bien la repetición electoral, es decir, si crece y le va mejor, saldrá ganando. Ahora, yo creo que si a Sánchez no le va bien, si Ciudadanos sale fuerte estas elecciones para liderar esas reformas y podemos poner encima de la mesa una solución de Estado, creo que el Partido Socialista va a tener que rectificar, porque me consta, repito, que hay muchos socialistas que estarían mejor y más cómodos al lado de Ciudadanos que al lado de Torra, o al lado de Otegi en Navarra, o al lado de Pablo Iglesias. Quiero decir, la moción de censura, como usted bien sabe, en España requiere de que haya un candidato a la presidencia del gobierno. Entonces, estar en contra de Lorena Roldán como presidenta de la Generalitat de Cataluña no significa estar a favor de Joaquim Torra, entiendo. El PSC no es que esté esto es mi interpretación, no es que esté apoyando a Joaquim Torra, es que no está a favor de que Lorena Roldán sea la presidenta de la Generalitat de Cataluña. Se lo pongo al revés. Como en la moción de censura de Rajoy, usted votó en contra de la moción de censura porque hacía presidente a Sánchez, no porque usted defendiera a Rajoy
Me alegro que me hagas esa pregunta. Un gobierno condenado por corrupción. No, porque nosotros planteamos al PSOE que si convocaba elecciones apoyamos la moción. Eso lo recordarán todos los españoles. Porque nos parecía que había que censurar al PP después de la corrupción. Pero... ¿Sabes que la versión del PSOE es que le dijeron a Ábalos, a Villegas, pon la fecha de las elecciones? Sí, hombre. Bueno, ya sí. Ya, la versión del PSOE puede ser, en fin. Lo saben todos los españoles, lo explicamos. Nosotros dijimos, si vamos a unas elecciones y censuramos a Rajoy en las urnas y los españoles decidan, sí, para que Sánchez pacte con Otegi y Esquerra por la puerta de atrás y entre a la Moncloa un año, no. Que tiene bastante sentido y lo hemos explicado muchas veces. Pero volviendo a la moción de ayer, efectivamente, le pongo un ejemplo. ¿Qué pasaría si en vez de tener 36 escaños Ciudadanos y ser el primer partido lo hubiera sido el PSC? ¿Alguien se piensa que si el PSC y Z se presentan de candidato, Ciudadanos no lo hubiera apoyado para que siguiera Torra? Piénsenlo. Todo el mundo sabe que Ciudadanos hubiera estado al lado del Partido Socialista. Y el Partido Popular me atrevo a decir que también. Por tanto, el que falla aquí no es Ciudadanos, o para ser justos el Partido Popular, es el Partido Socialista, que se borra del constitucionalismo, que es como el Guadiana que aparece y desaparece cuando llegan las votaciones y los momentos importantes. El 8 de octubre no estuvieron, no están en Navarra con nosotros, no están en Cataluña con nosotros, y yo, fíjese, no estoy diciendo de todo esto, no quiero nada con el Partido Socialista porque no cambian. Le estoy diciendo, ante este momento histórico y difícil, si rectifican, hablamos. Si quieren hacer reformas, nos sentamos. Si quieren estar al lado de Ciudadanos en vez de al lado de los separatistas, vamos juntos. Y creo que el Partido Popular ahí también se tendría que sumar para que fuera un acuerdo muy importante. Mire, las reformas que estamos planteando, ninguna de ellas, muchas de ellas necesitan mayoría reforzada. Ni Sánchez la puede hacer, ni yo la puedo hacer, ni Casado la puede hacer. Es decir, ningún líder político hoy tiene capacidad de prometerle a los españoles una reforma, como decía Sánchez ayer, de la Constitución. Ayer Sánchez decía, hay que blindar constitucionalmente las pensiones. Bueno, muy bien, podemos estar de acuerdo, pero necesitamos 200 y pico escaños. Necesitamos sumar muchos escaños y además una mesa de trabajo para hacerlo. Aforamientos, que yo propongo. Suprimamos los aforamientos, que lo estamos haciendo a nivel autonómico, pero a nivel nacional. Pues es verdad, necesitamos también que el PSOE y el PP lo apoyen porque solo Ciudadanos no lo puede sacar adelante. ¿No es más sensato decir a los españoles que aunque seamos distintos en algunos temas vamos juntos? Y especialmente con lo que viene por Cataluña, la tormenta que nos va a montar Torra y los suyos y los CDR, porque no son demócratas, porque no aceptan la justicia, porque no aceptan lo que diga un juez o un tribunal, ¿no es mejor en este momento estar juntos? Yo le pido a Sánchez que nos sentemos no solo a hablar de Cataluña, a hablar de todos los españoles, porque hay mucha gente cansada también de hablar solo de Torra. Hablemos también de la España despoblada, hablemos también de la natalidad o de otros asuntos. O sea, usted está a favor de reformar la Constitución para blindar las pensiones. ¿Blindar las pensiones qué significa? ¿Que en el texto constitucional esté la revalorización conforme al IPC todos los años? Hablemoslo, es que por eso es un pacto de Estado. Es que a mí lo que no me parece es que Sánchez en un meeting, oye, cada uno hace lo que quiere, ayer dice, vamos a blindar las pensiones en la Constitución. Ah, muy bien. Y si no tienes 220 y tantos escaños, ¿qué hacemos? Pues tendrás que hablar con Ciudadanos y el Partido Popular. Y nosotros igual, si quiero suprimir los aforamientos, tendré que convencer a Sánchez de que lo apoye y al señor Casado. Yo planteo que esta campaña, primero, bajemos los pies a la tierra, le expliquemos a los españoles qué mayorías se necesitan para hacer todas esas cosas y asumamos que con un país que los españoles han decidido elegir entre diferentes formaciones, también nos obligan a buscar puntos de encuentro, ¿no? Y yo creo que si fracasó la suma Sánchez-Iglesias, pues hay otra suma posible, en este caso, que es la que yo le planteo al Partido Popular y al Partido Socialista, que es un gran acuerdo nacional entre moderados, entre constitucionalistas, ¿no? ¿Usted también opina, como Juan Carlos Girauta, que el PSC es un partido de, mire que lo leo, lameculos paniaguados mezclados con ladrones pijos, traidores, acomplejados, inmorales y nacionalistas? Pues eso, creo que es un tuit que puso Girauta y no comparto esas palabras. Ya lo he dicho aquí lo que pienso, creo que es un partido que siempre se equivoca cuando llegan los grandes momentos, que no está al lado de los constitucionalistas cuando hay que estar. Y fíjese, dicho al revés, si Z y el PSC hubieran hecho lo mismo que ha hecho Ciudadanos ayer, nosotros sí lo hubiéramos apoyado. En cambio, el PSC no nos apoya. Porque a mí me importa menos quién es el candidato a la presidencia del gobierno, en este caso, si es constitucionalista o no es independentista, que siga Torra. Yo le digo una cosa, es que Torra el otro día votó a favor de los violentos, aplaudió la violencia. Es la primera vez en 40 años que tenemos un presidente autonómico que se atreve a firmar, en este caso, una moción y a votar a favor de los violentos. Ni siquiera los lendakaris en el peor momento se atrevieron a hacer semejante barbaridad. Yo creo que un presidente así tiene que ser removido de su puesto y censurado, porque es un peligro para la convivencia y un peligro para la seguridad. El señor Torra lo recordará, pero no lo querrá recordar.
yo recuerdo, y era muy pequeñito además, yo recuerdo perfectamente la tarde de Hipercor y lo que pasó en Barcelona. Y yo recuerdo lo que pasó en Vic. Y yo he visto en Cataluña también, no solo en el resto de España, cómo el terrorismo de Terra Lliure o el terrorismo de ETA ha matado a muchísima gente. Y la pregunta es, ante un comando separatista detenido, un presidente autonómico, ¿qué tiene que hacer? O callar, o en todo caso respetar el trabajo de la justicia y la policía, ¿no? Pues sale a pegarle de leches a la Guardia Civil, a pedir que expulsen a la Guardia Civil, a legitimar a los violentos. Cuando un presidente legitima a los violentos se creen héroes, cuando son villanos. Y ese es el problema que tenemos con gente como Torra. No es que sea independentista el problema, ya no es solo ese, es que es un señor legitimando la violencia. El otro día, conversando con Pablo Casado en este mismo programa, le comenté que me he dado cuenta que ya no dice felón, ya no dice traidor a Sánchez, estas cosas que le dijo en la campaña electoral. Escuchándole a usted veo que ya la palabra botín, la palabra banda, la palabra sanchismo, la expresión plan Sánchez ya no aparecen en sus respuestas. ¿Cuál es el motivo? ¿Es una rectificación? ¿Es un intento de...? No, le he dicho que si quiere estamos 3 horas explicándole lo que pienso de Otegi, lo que pienso de Torra y de toda la banda y toda la gente que quería apoyar ese plan. Pero yo prefiero desmontar ese plan. Y con esta propuesta de un gran acuerdo nacional pretendo que el Partido Socialista rectifique y esté al lado de Ciudadanos y del Partido Popular en los grandes temas de Estado. Eso es lo que pienso. Yo no voy a decirle que Torra me encanta, ya lo he dicho, y que Otegi soy fan número 1, ni que soy nacionalista. No, porque ya saben todos los españoles lo que pienso de todos ellos. Y esos eran, sí, los socios que iban a apoyar la moción de censura primero, que la apoyaron, y luego los que apoyaron e iban a apoyar la investidura. Pero la pregunta es... Miramos allí, al pasado, como sigue Sánchez, por cierto. Yo le vi ayer diciendo exactamente lo mismo, que es o gobierno yo o aquí no gobierna nadie. Manos arriba. No, oiga, mire, esto no va así. Si usted quiere gobernar, tendrá que... Manos arriba es una expresión... Bueno, pues perdone, es que si en la radio no se escucha, no se ven los gestos. Perdonen a los oyentes, quiero decir que todo el mundo se entregue políticamente porque tengo que gobernar yo solo. No, mire, si yo gano las elecciones o si yo puedo formar un gobierno en coalición con el Partido Popular, yo asumo que la oposición, si no tengo mayoría, me pondrá reformas encima de la mesa, condiciones. Es decir, es que a mí lo que me parece inédito es que alguien quiera gobernar sin llegar a acuerdos con nadie, insultando a los que te tienen que apoyar y sin aceptar ninguna reforma. Y eso no funciona, porque aquí estamos sentados en esta mesa hablando de una campaña porque no ha funcionado en esa estrategia de Sánchez que ha fracasado. Vamos al tipo test, que es la parte final ya de la entrevista, con preguntas muy cortas y respuestas muy breves. Morodo, puede ser así. ¿Quién empieza? Morodo, bueno, pues yo rápido, pero es que debe ser problema mío, pero yo no me acabo de enterar, ¿eh? Lo siento, es un problema mío. Si Sánchez es el mismo que era antes, entiendo que representa el mismo problema de Estado, el programa suyo es el mismo, la gran coalición no se va a producir. Yo creo que por respeto a los ciudadanos, esa gran coalición en los cuarteles generales de todos los partidos saben que no se va a dar. La pregunta es, usted, pasando del no es no a Sánchez a este nuevo Estado, después de las próximas elecciones, ¿está dispuesto a negociar, como hizo con Rajoy, si le dan los escaños, un acuerdo de gobierno con Sánchez, o lo que está dispuesto, en el mejor de los casos, es a facilitar con una abstención técnica que haya un gobierno de Sánchez y luego ya se verá? Bueno, pues yo creo que no es culpa suya, es culpa mía. Y seguro que es culpa mía. Pero en este vaivén de la campaña, pues voy a no intentar me explicárselo a los oyentes. Mire, esto que planteo no es un gobierno. Es un pacto de Estado. No es una cosa de ministerios ni de repartirse sillones. No hablamos de ministerios de Ciudadanos, ni el PSOE, ni el PP. Estoy hablando de un pacto nacional con un horizonte, a una década vista, con grandes reformas de Estado. Yo sé que esto no es habitual. Sé que no es lo habitual en España, que siempre nos hemos dividido en rojos y azules y hemos dado a los nacionalistas la batuta de todo. Pero yo planteo, quitémosle la batuta a los nacionalistas de todo, no nos dividamos en rojos y azules y pongamos lo que nos une encima de la mesa. Un gran acuerdo nacional. Eso se ha hecho en Europa, eso se ha hecho en Alemania, eso se ha hecho en España. Pactos de Toledo, pacto antiterrorista. ¿Podemos ver lo que nos une? Yo repito, sé que esto no es habitual ni para el eje izquierda-derecha obsoleto, ni para los nacionalistas que no nos quieren ver juntos. Lo que planteo, por tanto, es que si gobierna Sánchez, porque los españoles deciden que gobierne Sánchez, la oposición tiene que poner también condiciones a la hoja de ruta. Sin presupuestos no hay pensiones, sin presupuestos no hay políticas de natalidad.
Por tanto, tendremos que negociar los presupuestos. ¿En esas condiciones es para facilitar una abstención, con una abstención, o lo que quiere usted es un acuerdo de gobierno como el que firmó con intentando Rajoy? yo también explicar. No quiero un acuerdo de gobierno, quiero algo mucho más grande para España, que es un gran acuerdo nacional. Quiero un acuerdo con un horizonte. Yo sé que lo pequeño es hablar de ministerios, que lo pequeño es hablar de votaciones, pero creo que lo grande en este momento es hablar de los temas que preocupan a los españoles. A mí nadie me ha parado por la calle para decirme qué ministerio tengo que pedir o a quién tengo que ofrecerle un ministerio. Yo los temas que escucho cuando me reúno con gente, con entidades, con sociedad civil, son estos que les digo. Una sanidad igual para todos. ¿Qué va a pasar con las pensiones? No puedo tener hijos. Los autónomos se quejan de lo que pagan de cuota de autónomos. Es decir, los impuestos, el impuesto de sucesiones, o sea, los grandes temas de este país pendientes no tienen que ver nada con los debates políticos que muchas veces tenemos. Y yo lo que planteo es que esta campaña aprovechemos para hablar de eso. Que ha dicho usted, si los españoles deciden que tiene que gobernar Sánchez. Eso significa que si Sánchez gana las elecciones, usted interpretará que los españoles han decidido que tiene que gobernar Sánchez. Bueno, si no hay un gobierno alternativo a Sánchez, claro. Ajá. O sea, es muy difícil seguir su discurso, señor Rivera, si no admite que ha habido una rectificación clara. Por lo menos podía acogerse a los beneficios de la rectificación, según el viejo mantra, de que se rectifica para acertar, de que cuando se rectifica es para mejor. No sé qué tiene de malo aceptar eso. Usted, no digo que, porque lo de las dos Españas ya no se puede tocar, ahora se juega con fuego con el asunto ese, pero sí es verdad que optó por uno de los dos grandes bloques, ¿no? El de izquierdas y el de la derecha. Clarísimamente estableció una zanja con un partido colindante por la izquierda con ustedes. Pero no porque fuera de izquierda, sino porque pactaba con los nacionalistas. Yo nunca... me ha escuchado a mí decir alguna vez, de hecho tenemos acuerdos en algunas capitales de este país con el Partido Socialista. Sí. Y hemos gobernado algunas autonomías con el Partido Socialista. Y tenemos, y planteo acuerdos ayer mismo con el Partido Socialista. Pero lo que no estoy dispuesto es aceptar que los nacionalistas son una especie de trágala que tenemos que asumir los demás. Si Sánchez quiere legitimar a los nacionalistas, yo le respeto, pero yo no lo voy a hacer nunca. Claro. Y eso es importante, que suelte también ese lastre político, para que él rectifique y se acerque a nosotros. Porque nosotros volvemos a estar en el sitio que estamos siempre, siempre. Ahí es en ese punto donde es muy difícil seguirle. ¿Por qué no acepta usted que ha habido una rectificación? Si no tiene nada de malo. Pero si yo no me estoy enrocando en ninguna rectificación ni nada. Está explicando más o menos que no ha habido rectificación, que siempre ha habido un intento por encontrar puntos comunes con el Partido Socialista, con las fuerzas constitucionalistas. Pero si a mí no, si me parece magnífico que ustedes interpreten que hay rectificación y lo que quieran. Yo lo que estoy hablando es a los españoles. Y me importa más lo que piensen los españoles y los temas que tenemos abandonados y parados que no los políticos. Yo creo que hay que quitarse un poco de importancia a cada uno. Es decir, da igual lo que diga o haga Sánchez, Rivera o Casado, da igual. Lo importante ahora es qué hacemos con esos asuntos. Y no se trata, claro que sí, claro que hay que rectificar ante un bloqueo político. Pero cuando lo dice Rajoy y González, que hay que hacer un gran acuerdo de Estado, nos parece bien. A mí me parece bien. Tienen razón, hay que hacer un acuerdo para desbloquear. Pero son los mismos que bloquearon mucho tiempo. Y no pasa nada. El PP y el PSOE, habrá gente que al salir de la política está planteando eso. Mi pregunta es, si yo planteo un gran acuerdo nacional, que es lo que venía a decir el otro día, de una manera u otra, Rajoy, González, ¿en el PP y en el PSOE actuales están dispuestos a ese gran acuerdo nacional, sí o no? Porque si están dispuestos nos ponemos a trabajar ya. Y empezamos a hablar no solo de la campaña, sino de qué hay que hacer después del 11 de noviembre. Yo, de verdad, a mí lo de Cataluña, supongo que ser catalán también afecta a eso, me preocupa que ante esta situación nos vean divididos y nos vean enfrentados. Y creo que por eso hay que sumar fuerzas. Eso no quiere decir que sea un gobierno con reparto de ministerios, pero un gobierno que funcione con una oposición responsable. Me parece que eso es lo más útil y lo más parecido a lo que creo. Igual me equivoco, igual los españoles quieren que vayamos a terceras elecciones, pero yo creo que no. Quiere que la oposición, sea cual sea responsable y que el gobierno hable con la oposición y no trace una trinchera, ¿no? Tipotes, que me quedan 15 segundos para todo. Carballo, Amón. Pero ¿cuánto es consciente Albert Rivera del desasosiego del votante Ciudadanos? Yo lo veo por la calle un poco angustiado. Y se acercan a decírtelo, ¿no? O sea, se encuentran todos con Rubén Amón. Ay, Amón. 4 millones. Pero añado que la mayor evidencia demoscópica, la mayor unanimidad demoscópica consiste en la caída de Ciudadanos, que la horquilla es amplísima, ¿no? Digo, del deterioro. ¿Le preocupa este impacto que están teniendo las encuestas y cuánto le hace reflexionar el hecho de que Ciudadanos además se localice como el partido donde se localiza la abstención? Bueno, yo lo comentaba ayer y lo vuelvo a repetir hoy. Mire, en Andalucía todo el mundo decía que no iba a haber cambio.
Y de hecho no nos daban los resultados que daban ni una sola encuesta. Y hubo cambio. Y en las últimas elecciones no hubo una sola encuesta que se acercara ni a los 50 escaños de Ciudadanos. Y no tuvimos 50, tuvimos 57. Primero, las encuestas, para bien y para mal, son encuestas. Luego votan los españoles. Pero sí que le admito un riesgo. Un riesgo para España en general y para Ciudadanos en particular. La abstención. ¿Por qué? Cuando la gente moderada, cuando las clases medias, cuando el tipo de votante que dice estoy harto, y tienen razón, porque están hartos y tienen 1000 razones para estarlo. Si ese se queda en casa, al final la paradoja es que ganan o los que bloquean o los que quieren separar a los españoles o dividirnos. Yo lo que le planteo a ese votante, y es mi gran trabajo en esta campaña, lo reconozco, no es que esa gente tenga que pensar distinto de lo que pensaba hace 6 meses. No, es que coja la papeleta y vaya a votar. Y el gran riesgo de España en general, para que la gente siga participando en política, y de Ciudadanos en particular, porque un voto de centro suele tener esas características, es que la gente vuelva a votar, para que estas reformas que ellos quieren se pongan en marcha, para que ese gran acuerdo nacional sea la solución y no la batalla que hemos visto hasta ahora. Así que, por un lado, las encuestas siempre, por suerte, han sido encuestas y Ciudadanos pues no solo se ha sobrepuesto, sino ha sobrepasado normalmente esos resultados. Y lo segundo, lo más importante, la gente tiene que ir a votar porque si no, los que ganan son siempre los extremistas. La última pregunta de Javier Caraballo, desde Sevilla. Muy breve. Señor Rivera, si el Ciudadanos llega al gobierno, será con ese gobierno alternativo de comunidades autónomas y ayuntamiento que tiene como socio al Partido Popular y a Vox, independientemente de cómo quede cada fuerza política. ¿A usted no le preocupa el mensaje de Vox? Este fin de semana, por ejemplo, ha dicho en Vistalegre que el PSOE tiene una historia criminal, y ha dicho Ortega Smith, lo dijo Abascal, y Ortega Smith dijo que los inmigrantes vienen a España con enfermedades contagiosas. ¿No le preocupa este discurso de su socio futuro hipotético gobierno? Vox ya ha dicho que lo que no va a tolerar en el gobierno de la nación es que Ciudadanos lo siga tratando como un apestado. ¿Usted va a cambiar de estrategia con Vox o se puede mantener esa distancia? Bueno, en primer lugar, yo no tengo ningún acuerdo, ningún documento, ningún acuerdo de gobierno, ni hay un solo consejero, ni un solo concejal de Vox en un gobierno donde esté Ciudadanos. Eso es así. Por mucho que se repita lo contrario. No, bueno, no, eso es así, eso es un hecho. No, hombre, usted tiene gobierno gracias a Vox. Pero digamos usted un consejero o un concejal de Vox esté en un gobierno ciudadano. Dígame usted a mí si usted tiene el gobierno de Andalucía o de Madrid gracias a Vox. Escúcheme. ¿Sí o no? Escúcheme. No, pero sí o no. Tranquilo, no se ponga usted nervioso, que le tengo a distancia y no le veo delante. Para una pregunta tipo test que hay. Pero, esto es por Alsina, porque me pide tipo test. Sí, pero si usted afirma cosas que no son ciertas, déjeme que le explique a los oyentes de Onda Cero cómo son las cosas. No, nosotros tenemos acuerdos con el Partido Popular. Y es verdad que han facilitado investiduras desde Vox porque tenían que escoger entre un gobierno de Ciudadanos y el PP o un gobierno de Podemos y el PSOE. Y nosotros en eso vamos a seguir haciendo lo mismo, que es gobernando con esos acuerdos. Mira, Andalucía, por poner un ejemplo, pues hemos quitado el impuesto de sucesiones, o se están desmontando chiringuitos políticos y se han aprobado presupuestos en Andalucía gracias a ese acuerdo entre Ciudadanos y el PP. Y lo mismo vamos a hacer en la Comunidad de Madrid o en Castilla y León o en Murcia. Entonces yo estoy satisfecho de los acuerdos firmados y que se están cumpliendo entre Ciudadanos y el Partido Popular. Lo que piense Vox en su programa electoral, pues pregúnteselo a ellos. Lo que piense Podemos también a ellos. Lo que piense el PSOE a ellos. Y yo me encargaré de lo que pienso yo y de lo que propongo yo. Pero obviamente yo puedo estar aquí también buscando las diferencias, y las tengo con un partido ultraconservador. Pues mire, han propuesto que tienen que legalizarse las pistolas y las armas en España. Yo estoy absolutamente en contra. Yo confío más en la Guardia Civil o en la Policía Nacional y en la seguridad pública, ¿no? O han dicho algunos candidatos suyos que las personas gays son enfermas, y yo creo que no, que son ciudadanos de primera exactamente igual que los heterosexuales, que las lesbianas y con cualquier otra condición sexual. Es decir, puedo buscar todas las diferencias entre un partido liberal y entre un partido ultraconservador. Pero lo importante, ¿hay gobierno en Andalucía? Sí. ¿Funciona? Sí. En Madrid también, en Castilla y León también, en Murcia también. Y lo repito, yo estoy planteando un gran acuerdo nacional. Estoy planteando que Ciudadanos y el PP en el gobierno, con el PSOE si nos apoya y llega a ese acuerdo, o el PSOE en el gobierno, con Ciudadanos o el Partido Popular en la oposición, sellemos un calendario, una agenda y unas reformas para que cuando acabe la legislatura, en vez de haber perdido el tiempo como en los últimos años, hayamos hecho por lo menos parte de esas grandes reformas de Estado que España necesita. ¿Y esto qué les pasa a ustedes con Vox? Que en efecto no hay ningún dirigente de Vox que forme parte de un gobierno de Ciudadanos, pero ustedes le deben el gobierno a la posición de Vox. ¿No es un poco lo que le pasa al Partido Socialista de Navarra con Bildu? Hombre, para ser justos,
los de Bildu todavía no han condenado a violencia, ¿no? Y los de Vox eran ultraconservadores, pero Ortega Lara no es sospechoso de lo contrario, ¿no? Sí, no me refiero a que sean no puede estar en contra de cosas que digan Vox, pero a mí me refiero a que Vox y de la misma manera que ustedes, tampoco me parece de la misma manera que ustedes no tienen firmado un acuerdo con Vox, el Partido Socialista de Navarra no tiene firmado un acuerdo con Bildu. No lo tiene firmado, pero acaban de entregar alcaldías ahora y acaban de proponer eso y no condenan la violencia. Yo repito, puedo discrepar de políticas con Vox, pero yo no voy a hacer equidistancia entre Vox y Batasuna, por mucho que discrepe de Vox. O sea, vamos a ser justos. Vox puede decir cosas que no te gustan, o barbaridades, o cosas que no son útiles. Pero, hombre, Batasuna me parece que es pisar una línea que nunca se había traspasado en 40 años, que es legitimar a un partido que todavía a día de hoy no ha condenado la violencia. Como usted bien ha dicho, hasta el 10 de noviembre pues no sabremos cuál es el resultado de Ciudadanos en las urnas. Es verdad que habitualmente las encuestas les dan por debajo de lo que al final obtienen. Si en este caso ocurre algo distinto a las otras veces, si el resultado de Ciudadanos en las urnas es el que hoy están anticipando las encuestas, es decir, si usted se pega, por decirlo en términos coloquiales, un tortazo electoral, usted pondrá su cargo a disposición de la dirección de su partido, se planteará irse a su casa. Yo, mire, los que me conocen saben que yo no es que no dé una batalla por perdida, es que peleo cada punto. Y en eso, ahora mismo, como ya he vivido estas situaciones y ya he visto siempre todos los que dicen que hay que matar a Ciudadanos, que lo van a enterrar, que va a desaparecer, yo es que llevo una década peleando contra encuestas, contra los que me amenazan de muerte y contra los que no quieren cambiar nada. Entonces, vamos a pelear, le voy a pedir a los votantes de Ciudadanos que se movilicen precisamente para que eso, lo que ellos quieren que pase y suceda y que seamos fuertes, y lo que prometo es ser útil a los españoles. Nunca me verá a mí hablar de sillones, nunca me ha visto a mí hablar de ministerios, nunca me ha escuchado negociar con otros en función de mi cargo. De hecho, vamos a ser justos, algunos me han propuesto cargos y yo no los he aceptado, con lo cual a mí me pasa un poco lo contrario de lo que le ha pasado a algunos diputados y a algunos políticos. Así que la silla, los cargos, los ministerios no han sido nunca mi fuerte. A mí me gusta más transformar este país. Perdóname, pero ¿cuál es el último cargo que le han ofrecido y que no ha aceptado? No, hombre, cuando el gobierno de Rajoy nos ofreció entrar en el gobierno. Me lo dijo a mí personalmente y lo dijo públicamente. Vaya, que no estoy diciendo Pensé nada. que era más reciente la oferta. No, me refiero que a nosotros, en otras ocasiones, en negociaciones que ha habido... en negociaciones que ha habido... Albert Rivera, gracias por la visita y hasta cuando usted quiera. Que tenga un buen día. Gracias. Ya son las 10 menos 12 minutos, una hora menos en Canarias. Ahora mismo seguimos.